Y continuamos en Cae la Noche, la principal revista de análisis económico y financiero de República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, la información respecto de la reducción de la inflación a mayo pasado en Estados Unidos ha de alguna manera brindado cierto optimismo al mercado y muchas acciones, tanto en el S&P 500 como el índice industrial Dow Jones, han comenzado a dar retornos positivos. Y es que el hecho de que el mercado esperaba de que la inflación alcanzara 4.1% y quedó ligeramente por debajo de esa cifra, así como la inflación subyacente, pues da cierto optimismo respecto de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la decisión de una potencial pausa o, en el peor de los casos, un aumento de 25 puntos base a su tasa de política monetaria. Pero vamos a ver, señor director, las láminas que obtuvimos desde Estados Unidos, de la actual comunicación o publicación de los datos respecto de la inflación. Aquí tenemos la inflación mensual, que en mayo pasado alcanzó a tan solo 0.1%. Y esto de alguna manera está mostrando que las medidas de la FED están dando resultados. Porque es que vamos a ver, señor director, en la próxima lámina, cuál ha sido la trayectoria. Y está claro con esta trayectoria que desde el máximo de junio del año pasado, donde alcanzó a 9.1% la inflación, fíjense que prácticamente es una pendiente descendente, lo que estamos viendo desde junio del año pasado hasta hoy, donde la inflación alcanzó a tan solo 4%, menos de la mitad de la misma cifra en junio del año pasado. También estamos viendo en el caso de la inflación subyacente, que es aquella inflación excluyendo alimentos y energía, que es esa línea roja que está ahí, también se ha venido cayendo, aunque de forma más ligera, porque hay que establecer que la inflación subyacente sube con posterioridad a lo que lo hace la inflación general, pero a la hora de reducirse, se reduce, digamos, con un rezago importante respecto de la inflación en términos generales. Y eso, de alguna manera, también lleva cierta tranquilidad y optimismo al mercado respecto de la decisión de la Reserva Federal, que observa, ante todo, la inflación subyacente para tomar las decisiones respecto de su tasa de política monetaria, más que la inflación en términos generales, porque esta es, como dicen los norteamericanos, sticky, es más pegajosa y es más difícil de reducir porque tiene que ver fundamentalmente con el tema de los servicios. Y el tema de los servicios está íntimamente correlacionado con el tema del mercado laboral y los salarios que se están pagando en un mercado laboral que todavía está muy cercano al pleno empleo, como se define en términos macroeconómicos, cuando prácticamente el mercado absorbe si no la totalidad, pues una parte importante. Estamos diciendo que el desempleo en Estados Unidos está muy por debajo de 4%. Entonces, lógicamente, eso en términos macroeconómicos se conoce como pleno empleo. Pero vamos a ver, señor director, cuáles fueron los ítems que influyeron en esta caída de la inflación. Y aquí estamos viendo que la inflación, que está ahí en color rojo pálido o marrón, como decimos aquí, de todos los ítems, ahí estuvo en 4%. Fíjense que los alimentos siguen siendo el renglón más difícil de reducir en términos de la inflación. Sin embargo, fíjense el desplome del sector energía o del subsector energía, que cayó en 12, 13% en términos negativos. Entonces, lógicamente, aquí estamos viendo que la caída o la reducción de la inflación está explicada fundamentalmente por el desplome de los precios de la energía. Y cuando vemos aquí la subyacente, que está en torno al 5.2%, que es esa línea verde de la esquina, lo que está hablando es de todos los
ítems que se miden con el IPC, el índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía. Entonces ahí está fuertemente el tema de la inflación subyacente expresada. Y al igual que en República Dominicana, la inflación subyacente está por encima de la inflación general. Eso está pasando prácticamente en todos los países actualmente. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ver cuáles fueron las categorías donde la inflación a 12 meses pues tuvo mayor impacto. Y vamos a ver fundamentalmente en el caso de alimentos, que fue donde mayor crecimiento tuvo. Aquí están todos los ítems, que es la inflación, 4%, pero cuando vemos en el caso de alimentos, este es el que aporta al aumento de la inflación, porque está por encima del promedio, con 6.7%. Alimentos a casa, ahí está 5.8%, todo lo que son cereales y productos de molinería o de harina, 10.7%. Aquí vemos pescado, huevos, carnes y pavos, 0.3%. Los alimentos diarios o de consumo masivo, 4.6%. Frutas y vegetales, 2.7%. Alimentos y bebidas no alcohólicas y materiales elaborados, 8.7%. Otras comidas a casa o que se consumen en el interior de los hogares, 9.2%, y comida para llevar, 8.3%. Entonces ahí estamos viendo que el ítem de alimentos está siendo todavía el que tiene mayor resistencia a la baja, o lo que es lo mismo, el que más está aportando al tema de la inflación. Así que queríamos dar estas láminas para orientar lo que ha estado pasando en Estados Unidos, que es, digamos, nuestro principal socio comercial, y lógicamente de allí recibimos cerca de 10.000 millones de dólares de remesas. Eso tiene que ver con el mercado laboral, fundamentalmente con el sector de servicios, que está teniendo un buen desempeño, pero lógicamente los ciudadanos dominicanos que viven en Estados Unidos y que envían remesas a sus familiares tienen que enfrentar la inflación y tienen que comprar alimentos y bebidas no alcohólicas y otros ítems que están dentro del índice de precios al consumidor para poder vivir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lógicamente es muy importante saber que si cae la inflación, con todo lo demás constante, hay más ingresos disponibles para remesas y para otras actividades que realizan los dominicanos en la diáspora, fundamentalmente en Estados Unidos, que es de donde provienen cerca del 85% de las remesas familiares. Si no tenemos más láminas para este bloque, señor director, pues vamos al piso para seguir. Mira qué interesante, gracias por esa lámina que nos facilita Janet Quiroz, colega y amiga mexicana, de referencia obligada en materia de economía internacional. Fíjense lo que estaba diciendo. En junio del año pasado, la inflación alcanzó a 9.1%, que es la primera barra de la izquierda de sus pantallas. Pero fíjense que ahora, en mayo de este año, la inflación se redujo a 4%, es decir, menos de la mitad de lo que alcanzó la inflación en junio del año pasado. Y prácticamente cuando usted ve estas barras, la pendiente es negativa, lo que implica que las medidas tomadas por la máxima autoridad monetaria de Estados Unidos, la FED, ha estado dando resultados. Quizás no a la velocidad que la FED originalmente entendía y que iba a llegar a su objetivo de 2% de inflación, pero sí, de forma más pausada, ha estado dando resultados. Pero vamos al piso, señor director. Pero esto es importante, señores, porque ya tenemos una inflación de 4% en términos anualizados que se encuentra por debajo de la tasa de política monetaria de 5.25%. Es decir, hay 125 puntos base de la tasa que están por encima de la inflación.
Eso quiere decir que cualquier instrumento actual que se esté emitiendo en Estados Unidos por el sistema financiero ya estaría dando rentabilidades reales positivas. Y eso es una muy buena noticia, sobre todo para los que manejan portafolios, porque durante un buen tiempo algunos instrumentos financieros, sobre todo los bonos del Tesoro, estuvieron dando retornos negativos, porque la inflación estaba muy por encima de la tasa nominal que pagaban esos instrumentos financieros, y ahora con esta proyección de que la inflación va a seguir bajando dentro, no solo a 4%, sino en lo que resta del año podría seguir esa tendencia, pues lógicamente la tenencia de estos instrumentos financieros en dólares y emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, pues sería una buena inversión en el sentido de que estaría comenzando a dar retornos reales positivos. Así es que es una muy buena noticia, los mercados están reaccionando positivamente, porque que se ha estado dando varios elementos. Cuando usted ve que la energía es el principal driver para la caída de la inflación, bueno, ¿qué está pasando en el sector energético? Que Rusia parece que ha podido evitar de manera importante, o por lo menos parcial, las, digamos, todas las medidas de sanciones impuestas por Occidente luego de la invasión de ese país a Ucrania, y tiene una flota de tanqueros viajando por todo el mundo vendiendo petróleo a descuento, y lógicamente muchos países, aprovechando la situación, están adquiriendo el petróleo y sus derivados a precios más bajos de lo que están en los mercados, tanto en el Brent fundamentalmente como en el crudo de Texas. Y esa sobreoferta y a precios preferenciales, pues lógicamente ha hecho que el precio del petróleo y sus derivados, o lo que es lo mismo, el precio de la energía, se desplome. Actualmente estamos viendo cómo esta mañana el precio del crudo de Texas estaba por debajo de los $70 el barril, ha comenzado a recuperar luego de esta noticia de la reducción de la inflación, un poco despacio, pero lógicamente aquí estamos viendo que eso, a pesar de la reducción en la oferta anunciada por Arabia Saudita dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues el crudo de Texas se mantiene en la vecindad de los $70, un poco por debajo. Eso quiere decir que la energía parece que no sería una amenaza que apuntalaría un retroceso en términos de la tendencia de la inflación a nivel mundial. Y yo creo que eso es una buena noticia para economías pequeñas abiertas al mundo, como la de República Dominicana, donde ya el Banco Central ha reducido su tasa de política monetaria y ha comenzado un cambio en la estrategia monetaria a través de 94,000 millones de pesos que ha facilitado al sector financiero para ser prestado a una tasa no mayor de 9% a sectores productivos y a hogares. Esta estrategia o este cambio de una estrategia restrictiva a una estrategia más de incentivo monetario para aumentar el consumo doméstico y apuntalar el crecimiento económico esperado, pues lógicamente habla de la capacidad de anticiparse a los resultados globales que ha tenido el Banco Central de la República Dominicana. No solo ahora, cabe recordar que cuando el presidente de la Reserva Federal decía que la inflación era un fenómeno pasajero, el Banco Central de la República Dominicana comenzó a subir su tasa de política monetaria desde el último trimestre del año 2021. Y eso hay que resaltarlo, porque así como en aquel momento, cuando las tasas de interés se mantenían inalterables, el Banco Central de República Dominicana comenzó a subir su tasa de política monetaria. En este momento, cuando en la próxima reunión de la Reserva Federal, dentro de pocas horas, se estaría hablando de una pausa o de un aumento de 25 puntos base en el peor de los escenarios, ya el Banco Central Dominicano no solo redujo su tasa de política monetaria, sino que está un paso adelante dando incentivos monetarios. Así es que quería hacer este pequeño análisis de todo lo que significa la inflación y de la relación que tiene la misma
con la tasa de política monetaria en Estados Unidos y también, en el caso de la inflación doméstica de nuestro país, la relación que ha estado teniendo con la tasa de política monetaria. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche.